variedad de patologías de diferente naturaleza. Pero antes que nada, es importante que reconozcamos lo que habíamos mencionado en un momento. Cuerpo y cuello, si bien son parte del mismo órgano, son estructuras que anatómicamente tienen diferentes estructuras. Son porciones que funcionalmente tienen una diferente actividad. Son partes que adolecen de diferentes tipos de enfermedades. Entonces es importante que quede bien clara la diferencia. El útero es un órgano, nos enseñan en anatomía, en el uno también nos enseñan que el útero es un órgano hueco, es un órgano de naturaleza muscular, que para fines de estudio se lo divide en dos porciones. La porción más voluminosa, 2 tercios, en el caso de la mujer adulta, corresponden al cuerpo, y 1/3 es el cuello uterino, o llamado ustedes también, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver en el cuerpo? En el cuerpo vamos a ver de que hay una cara anterior, hay una cara posterior, hay 2 bordes laterales, lateral derecho, lateral izquierdo, hay un fondo. Y en la unión del fondo uterino con el borde, a nivel de la estructura que se llaman cuernos, emergen las trompas de varón. Eso es lo que en anatomía hemos estudiado, lo que en ginecólogo les han recordado. Pero también es importante, muy importante recordar, que al corte la pared está formada por 3 estructuras: una mucosa, una muscular y una serosa. Diferente, aquí hay una diferencia importante, con los otros órganos huecos que han estudiado en anatomía. ¿Qué les han dicho que hay en la pared de los órganos huecos siempre? Hay mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la pared del estómago, en la pared del uréter, en la vejiga, en la vesícula, en el coledo. Los órganos huecos tienen, dice, 4 órganos: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En el útero solamente tenemos 3. La mucosa, que se conoce como endometrio, la muscular, que se llama miometrio, y la hoja serosa, que se llama peri. En la patología uterina nos interesan las 2 primeras. Hay una patología muy abundante, muy variada a nivel del endometrio, y hay una patología bastante frecuente en lo que es la patología del miometrio. ¿Sí? Recuerden que el miometrio está formado por fibras de músculo liso o esférico. Liso, músculo liso, que durante la gestación son capaces de hacer un fenómeno de hipertrofia y de hiperplasia bastante marcada, transformando un pequeño órgano que mide entre 6 y 9 centímetros en un órgano que llega a alcanzar dimensiones considerables durante la gestación, y que también va a desempeñar un rol fundamental durante lo que es la expulsión del producto de la gestación. En el momento del parto, las contracciones de esta muscular son las que determinan justamente la salida del bebé. Bien, vamos a comenzar hablando de la patología del endometrio. Pero para poder enfocarnos en la patología del endometrio, es importante que recordemos que el endometrio es una estructura que está permanentemente cambiando. En la mujer que se encuentra en etapa reproductiva, el endometrio va atravesando fases, desde la menarca hasta la menopausia, atraviesa por distintas fases. Fases que se desarrollan como consecuencia de estímulos hormonales. Se dice, mucha razón, y es pregunta de segundo parcial, que el endometrio es el principal órgano blanco de las hormonas ováricas. ¿Cuáles son las hormonas ováricas? Estrógeno, sí, ahí es donde. Entonces, hay cambios permanentes en el endometrio. Iniciamos con una fase donde los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio, que gane altura. Por eso esta primera fase endometrial se llama fase proliferativa. ¿Quién es responsable? Los estrógenos. Ocurre la ovulación y desde el ovario aparece una segunda hormona, la progesterona.
La progesterona ya no estimula crecimiento, más bien transforma ese endometrio proliferativo, aumenta la cantidad de glándulas, hace que se desarrolle mayor actividad secretoria y por eso se llama fase secretora. Fase proliferativa, fase secretora. En un endometrio previamente proliferado, la progesterona lo transforma en secretor. Y si no ocurre un embarazo, durante ese ciclo no ocurre un embarazo, la caída de los niveles hormonales de los estrógenos, de la progesterona, va a determinar que el endometrio se comienza a desmoronar, comienza a presentar regiones de isquemia, se desmorona, se derrumba, lo que da origen a un sangrado que se llama menstruación. Y justamente a esta última fase le llaman fase. Entonces, la secuencia es fase proliferativa, fase secretora y fase. Y algunos de ustedes me dirán, pero ¿por qué no ponemos primero a la fase menstrual? Si nos han enseñado que el primer día de la menstruación, el primer día del sangrado, se llama día 1, ¿cierto? Pero ¿por qué se les ha enseñado así? Por un tema de didáctica. Es más fácil contar día 1, día sangraste, día 1, segundo día sangraste, día 2, y así sucesivamente hasta que el ciclo termina un día antes del próximo sangrado. Pero funcionalmente, fisiológicamente esto es correcto. Funcionalmente primero crece, luego se transforma, y luego cae, si no hay. Y eso se llama ciclo endometrial. Y es una de las partes, es uno de los componentes del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, a nivel del endometrio nosotros tenemos una fase proliferativa, una fase menstrual y una fase. Recuerden ustedes, y esto vamos ahora a la segunda clase de Gineco 1. En la segunda clase de Gineco 1 se habla de lo que es el ciclo menstrual. ¿Qué dice? El ciclo menstrual se refiere a una serie de cambios que experimenta el cuerpo de la mujer, en especial el aparato genital, durante el transcurso de aproximadamente un mes. Y estos cambios, que son periódicos, que son cíclicos, que se repiten, eso quiere decir, tienen como objetivo el preparar el cuerpo de la mujer para un eventual embarazo. Y la menstruación, el sangrado, significa más bien, desde el punto de vista fisiológico, que el ciclo ha fracasado, que todo aquello que se trabajó durante un mes no sirvió y ahora hay que comenzar todo de él. ¿Sí? La menstruación, dicen poéticamente, algún libro de semiología dice, representa el llanto del útero. El útero llora porque no pudo conseguir un embarazo. Que llore nomás, ¿cierto? Desde el punto de vista histológico, este endometrio merece especial consideración. Se pueden distinguir a nivel del endometrio dos capas. Una capa basal, que está en contacto con el miometrio, y una capa funcional que está en contacto con la luz. Es más, podemos dividir la capa funcional en dos zonas. Una zona profunda que se llama esponjosa y una zona mucho más superficial que se llama compacta. Entonces de repente ustedes van a encontrar libros que dicen la capa basal y la capa funcional. Bien. O van a encontrar otros libros que dicen hay la basal, está la esponjosa y está la compacta. No, vamos a pelear, ¿cierto? Depende cómo lo que sí tienen que saber es que la región que experimenta los cambios durante el ciclo menstrual es la capa. La capa basal se mantiene inalterada. La capa basal no va a caer durante la menstruación. La capa basal es a partir de la cual se regenera más bien el endometrio en una fase proliferativa. ¿Sí? Entonces, basal, esponjosa y compacta. Si les pongo inciso A, B y C, basal, esponjosa y compacta. Si les pongo inciso A y B, basal y facilita, ¿cierto? Pero eso es para los que vienen a clase. Los que no vienen a clase van a estar perdidos.